Buenas y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Mariana y hoy les traigo un nuevo probando maquillaje. Vamos a probar productos exclusivamente de la marca Natura, tanto de la línea Natura 1 como de la línea Faces. Hice este maquillaje de ojos con todos estos productos, así que pasemos al video. Empezamos poniendo a prueba los productos de Natura. Yo ya tengo base de maquillaje, no le presten atención a la zona de la nariz porque tengo mucha alergia, así que va a ser medio un desastre, pero ya tengo maquillaje en mejillas y en el resto del rostro. Obviamente no corregí ojeras porque vamos a estar probando un corrector y eso va a ser lo primero que les muestro. Tengo estos dos tonos del corrector de ojeras de la marca Faces. Este es el envase. Yo compré el color más claro, que es este, que como ven es el color de mi piel, y después compré este que es el color medio, que para mi rostro es demasiado anaranjado, así que vamos a ir con el corrector medio. De cualquier forma, como vamos a hacer un maquillaje algo intenso en el día de la fecha, ya van a ver por qué, voy a solamente aplicar corrector ahora en la zona del párpado para usarlo como prebase del maquillaje de ojos. Bueno, agarré un poco de más porque es bastante espeso, ¿sí? Y es cubriente. Como ven, yo lo estoy integrando con mis deditos, pero si ustedes quisieran, pueden usar una esponja o una brocha. Mientras esperamos que forme los pliegues que normalmente todos los correctores forman, vamos a pasar a la paleta de ojos que voy a estar probando hoy. Natura 1 sacó una colección de maquillaje en los tonos rojos. Como siempre, Natura te manda por un lado el contenedor, digamos, y por el otro la paleta en sí. La paleta dice que tiene alta pigmentación y alto desempeño en 4 tonos intensos, tanto mate como brillosos. Este es el contenedor y esta la paletita que viene aparte. Siento pelos de Duncan en la cara, pero no los veo. El que tenga o haya tenido gatos me va a saber entender lo difícil que es el temita pelos, y si le sumamos maquillaje se pega a todas partes. Esta es la paleta. Los tonos de abajo son los mate, no parecen en cámara, tampoco en persona, pero si los miramos detalladamente sí, y los de arriba son los que tienen shimmer. Se los muestro acá. Este es el primero con shimmer. Bueno, pigmenta bastante bien. ¡Apa! Hablando de intensidad. Bueno, es intenso, pero después se difumina y no queda tan oscuro. Este es un tono mate. Bueno, no son los mejores swatches que he hecho en mi vida, sepan disculpar. Estos son los 4 colores, ¿sí? Estos dos son los colores mate. Parecieran tener buena pigmentación y estos dos son los colores shimmer. Uno bastante clarito para dar brillo y este que es más perlado, ¿sí? Este color de acá. Así que vamos a ver cómo se comportan en los ojos, que finalmente es como nos importa. No, técnicamente el swatch no es lo más importante. Yo lo hago para que vean el color. Bueno, son en polvo. Yo pensé que las que eran mate podían llegar a ser una textura intermedia entre polvo y crema, pero no, son todas mate. Quiero usar los 4 colores de la paleta para ponerlos a prueba, pero no quiero hacer la estructura básica que suelo hacer cuando pongo a prueba maquillaje. Además tengo este producto que es un delineador líquido en color rojo para aprovechar los 4 colores y sobre todo para que resalte el delineado en color rojo. Lo que pienso hacer es un degradado pero invertido. Lo primero que les quiero mostrar es que sí, efectivamente el corrector hace pliegues, hace bastante, probablemente porque puse más cantidad de la necesaria, así que ahí lo que estoy haciendo es no solamente integrar, sino llevarme un poquito del exceso de producto. Como spoiler, no va a ser un maquillaje delicado, ¿sí? Técnicamente no tenemos un color de transición, son todos colores bastante oscuros. Entonces lo que voy a hacer es empezar con este color, que en base al swatch es el que es un poquito más claro. En realidad la tonalidad es distinta y vamos a esfumarlo muy bien. Puede fallar esto, pero vamos a ver juntos qué onda. La idea es aplicarlo sobre la cuenca y difuminarlo hacia arriba. Como ven, la sombra pigmenta, pero no es tan potente como aparenta ser en la paleta. Voy a aplicar la sombra con una forma un poquito más estirada de lo que normalmente lo hago. Obviamente, siempre la clave con esto es difuminar bien ese color que usamos como transición. Lo que usé recién es este pincel para aplicarlo. Ven que es un pincel chato pero que tiene volumen, y para ayudarme a difuminar utilicé esta otra brocha. Ahora quiero tener bastante más precisión, entonces voy a utilizar este pincel tipo lengua de gato, que ven que tiene la punta finita, para marcar con el color más oscuro. De vuelta, la idea es aplicarlo sobre la cuenca del ojo, ¿sí? Es el pliegue, justo donde se marca el pliegue cuando abren los ojos. Pueden hacerlo así, mirando hacia el frente.
Bueno, y lo primero que les puedo decir es que no se nota mucho la diferencia entre un tono y el otro. Pigmentan, pero no son muy intensas las sombras, que la realidad es que es algo que me pasa con otras sombras que he probado de Natura. Uso muchos productos de Natura, pero las sombras es lo que menos he probado, justamente porque las veces que lo probé no eran la calidad más linda, digamos, y son bastante caras. Pero nunca había probado sombras de la línea Natura 1 y la verdad es que me deja con este sabor a poco, sobre todo considerando que son sombras muy caras. Pero bueno, vamos a ver al final del maquillaje a ver si cambia mi primera impresión y les cuento si vale la pena gastar en las sombras de Natura o si es preferible gastar menos en una sombra de igual calidad. Con esta brochita tipo lápiz, que es un poquito más amplia, voy a cargar un poco más y voy a difuminar ese trazo que hice recién. Con el color de antes y la brochita de difuminar vamos a seguir difuminando el trazo. Al difuminarse se difuminan bien, pero corren el riesgo de difuminarse hacia el olvido y que la realidad es que la sombra se pierda. Mi voto no es positivo, me parece. No son sombras muy intensas, así que no va a contaminar la sombra, sobre todo porque vamos a usar la que supuestamente tiene más potencia y tiene brillo. Así que voy a volver a utilizar esta brocha tipo lengua de gato. Usé este como color de transición, este intenté darle un poco más de profundidad y ahora vamos a este color que es el color brilloso. No voy a intentar cargar con el dedo porque necesito tener un poco de precisión, porque de vuelta estoy haciendo un maquillaje estilo en franjas. Vamos a probar primero con la brocha seca. Si vemos que no pigmenta del todo bien, podemos probar con la brocha húmeda. Bueno, esta es la mejorcita de todas. Tiene mucha mejor pigmentación. Bien, vamos a pasar al color más clarito, ¿sí? El que es completamente brilloso, y para aplicar ese voy a usar el dedo. Ahora lo vamos a integrar igual con el resto del maquillaje. Las brillosas, la realidad es que tienen muchísima mejor calidad que las que son mate. Lo que estoy haciendo es difuminar estos dos colores con la misma sombra de antes, la que también es con shimmer, pero intensa. El color más rojizo de todos. Porque la realidad es que los dos colores mate tienden un poco más al rosado que al rojo, y el que es brilloso es el que es más un rojo medio cobrizo. Acá en la parte de la esquina lo difumino un poquito, ¿sí? Lo integro un poquito con el color más claro, sobre todo para que podamos después integrarlo con el maquillaje del párpado inferior. Voy a intentar ahora darle un poco más de intensidad en la cuenca del ojo, y para eso voy a volver a utilizar este color con este pincelito y después difuminamos. De vuelta aplicamos sobre la cuenca. En este caso le quiero dar intensidad porque como que se pierde un poco la diferencia entre una sombra y otra. Siento que cada vez que aplico un color, el resto se pierde. Ahora vamos a pasar al párpado inferior, pero quiero volver a sentar las primeras impresiones de la paleta. A ver, pigmenta muy bien, son intensas, pero sobre todo los colores mate le falta mucha definición. El color parece mucho más intenso de lo que aplicado en el párpado realmente es. De los colores brillosos, la verdad, están muy bien, pigmentan súper bien y son intensos. Pero con los colores mate, ahí falla bastante. Cuando ponemos uno sobre otro y tratamos de oscurecer un poco la zona, queda con un efecto un tanto emborronado, que es algo que se acepta o es mucho más común en paletas de bajo costo, que honestamente no sería el caso ni de esta paleta ni de ninguna de las paletas de sombras de la marca Natura 1. Natura Faces sí tiene una línea mucho más barata y de la cual uno puede llegar a perdonar fallas en la pigmentación o en la intensidad de los colores. Vamos a ver cómo perduran en el tiempo, cuán intenso queda el maquillaje después de un par de horas, pero me da la sensación de que sobre todo los colores mate fallan un poco. Vamos ahora a aplicar corrector en el párpado inferior y hacer el maquillaje del párpado inferior. Cargo con el dedo, buscamos practicidad hoy. El corrector, la verdad que tiene muy buena cobertura, es bastante más denso de lo que esperaba, que ya me había pasado en el párpado superior. El color, ya necesitaría un segundo color, pero básicamente por la pigmentación que tienen mis ojeras. Está bien, pero es un poco demasiado claro. Yo creo que una mezcla entre el color medio y este iría bien. Así que voy a aplicar solo un poquito del color medio en la parte más interna de la ojera y después lo voy a integrar con el resto. Es una gotita para contrarrestar un poco ese color más blanquecino del corrector. Sobre todo en esta parte más interna de la ojera. Vamos a volver a usar la brochita para integrarlo bien con el resto del rostro.
Bueno, la verdad que el corrector está buena la textura, es de la línea Faces, que es la que es un poquito más económica y está bastante bien la cobertura que tiene. Usé el color claro 22 y después el color medio 10. Ahora voy a hacer el párpado inferior. No quiero cargar mucho el párpado inferior, así que con esta misma brochita que usé antes voy a usar solamente los colores mate. El color más intenso en la parte externa. Yo creo que acá pueden ver, ¿sí?, que estoy cargando y la verdad que la pigmentación no es muy intensa. Pero bueno, no me quiero repetir, ya lo dije todo eso. Y ahora con este otro vuelvo al primer color que usé como transición. Difumino todo el trazo y lo uno con el maquillaje del párpado superior. Voy a usar esta brocha limpia para seguir difuminando. Ahora vamos a pasar al delineado. Para eso tengo dos productos. El primero es este delineador mate Pillow en color rojo. Es de la marca Natura Una también y es parte de esta colección en tonos rojos que sacó la marca. Y el segundo es un delineador clásico. Es un delineador negro retráctil. Vamos a empezar por el delineado superior. Este es el packaging. Viene con un pincelito que parece ser de fieltro. No parece ser pincel de verdad. Así que vamos a ver cómo funciona. Hice una primera capa, no soy tan fanática del pincel, lo que quiero ver es si puedo generar una segunda capa. Es intenso, pero cuando tratan de repasar sobre un trazo, a veces deja como un espacio en blanco. No es que se cuartee, pero aplicar una capa sobre otra capa me parece que no es tan fácil. Empecé haciendo un delineado un poquito más fino, pero la realidad es que siendo este el estilo de maquillaje, me parece que amerita un delineado más grueso. Bueno, voy a pasar al otro lado y después veo si retoco un poco dependiendo de cómo seque. Bueno, pasamos ahora al delineador retráctil. Como ven, es negro, ¿sí?, con punta retráctil. Y voy a delinear la línea de agua superior e inferior. Este delineador viene con una puntita si queremos difuminar el delineado, algo que no voy a hacer hoy. Este es el trazo del delineador en piel normal. La línea de agua, por lo general, este tipo de productos tiene un poquito menos de pigmentación de lo que tendría en el párpado. Lo que me importa es que no se corra y no se acumule en las esquinitas, que es algo que me pasa con varios delineadores, pero eso lo vamos a ver más tarde. Ahora nos toca probar el último producto y es la máscara de pestañas. Multimáscara Tint a prueba de agua en color negro. A few moments later. Este es el maquillaje final. Dudé sobre labios rojos o no labios rojos, pero creo que lo ameritaba el maquillaje. Así que pasemos a mi opinión sobre los productos. Obviamente que este maquillaje lo voy a dejar un par de horas y si alguna de mis impresiones cambia después, se los voy a estar contando. Especialmente me interesa saber sobre la máscara de pestañas, si cae a copitos en la zona de las ojeras, que es algo que me pasa con bastantes. Pero bueno, no nos adelantemos. Primero, correctores. Usé dos tonos diferentes. El color más claro es bastante claro, ¿sí?, ilumina bastante la zona. Ambos tienen muy buena cobertura. El color medio es más amarillento anaranjado, por lo tanto yo medio que lo había descartado, pero lo combiné con el color más claro para que no quede tan iluminada la zona de la ojera. En lo que es cobertura, cubren muy bien la zona y sobre todo lo que es importante, el producto es denso, entonces con muy poquita cantidad cubrimos bastante la zona. Por supuesto, considerando el precio de estos correctores, que son los más... me pegué. Por supuesto que considerando el precio de los correctores es súper recomendable, me gustó bastante y me falta probar el corrector de Natura Una, la nueva versión que sacaron hace poco, para saber si vale la pena esa versión o si me quedo con estos de Faces. Pero eso será para un próximo video. Pasamos a la paleta de sombras. El packaging, como siempre, es hermoso, tiene muy buena calidad y diseño en sus empaques, pero lo que es la paleta en sí, estoy a la mitad. El maquillaje
maquillaje que logramos hacer con esto me gustó mucho y como les dije mientras me maquillaba, los colores con shimmer son colores metalizados, es muy buena la calidad, pigmentan muy bien, todas se difuminan muy bien, pero la calidad de las sombras shimmer es abismalmente superior a la calidad de las sombras mate. Las sombras mate pigmentan, pero les falta muchísima intensidad, especialmente si las comparamos con cómo se ven acá en el envase a cómo quedan en el ojo. Aún así se difuminan muy bien, no son polvorientas, no tuve nada de caída en la zona de la ojera, entonces estoy como en la mitad. Normalmente soy bastante exigente a la hora de evaluar sombras, pero en realidad si esto fuera una paleta de bajo costo es algo que se le podría llegar a perdonar. Me parece que con los precios de Natura 1 espero una calidad muchísimo más alta en todos los colores de la paleta, sobre todo cuando es un cuarteto, y en este caso se queda a mitad de camino. Entonces no sé si recomendárselas, pero bueno, si les gustaron los colores, sencillamente sepan que la calidad no es espectacular, ¿sí? Pasamos a el delineador Peel Off. La parte de si es peel off o no se las debo porque para eso me lo tengo que sacar, pero se supone que se podría sacar como una película de plástico o algo así. Probablemente en algún momento lo ponga a prueba, pero lo que me importa ahora es cómo queda el delineado. El pincel está bueno, es muy finita la punta. Sepan que por ahí tiene un poquito más de dificultad que usar un delineador en fibra. Normalmente son más fáciles para hacer el trazo, pero la punta es súper fina, es precisa, y lo que es el color, cuando seca oscurece un poquitito. No sé si lo han llegado a ver en cámara. No queda súper intenso, seca y se apaga un poquitito y también se oscurece, pero la verdad que el color que quedó a mí me encanta y creo que queda bastante bien. Quedará a ver cuán bien aguanta el paso de las horas, pero eso se los contaré bastante más tarde. Por cierto, son las 6:42 de la tarde. Supongamos que terminé el maquillaje 6:30, así que veremos hasta qué hora lo pruebo. Siguiente producto es el delineador retráctil. Yo acá tengo los trazos que les hice al principio. Como ven, bueno, nadie haría esta fuerza sobre el párpado. Una vez que se asienta, no se corre. Yo lo probé solamente en la línea de agua y esto sí se los contaré más tarde, sobre todo si se transfiere, si se va corriendo hacia la zona externa del ojo, que es normalmente lo que pasa cuando delineamos la línea de agua con algunos productos. Es intenso, pierde un poquito de intensidad a la hora de delinear la línea de agua, no es súper negro, que queda súper fijo, no se corre, así que esperaría que en el párpado funcione súper bien, por lo tanto es un sí para este producto. Y último producto es la máscara de pestañas de la marca Faces. Me gusta cómo deja las pestañas, solamente puse una capa de máscara y la fui peinando varias veces. El cepillito es de silicona, es un pelín molesto a la hora de tratar de peinarlas. Tienen que peinar rápido las pestañas porque seca bastante rápido. Y sepan que el cepillito es de silicona, no es de pelitos. Normalmente eso nos ayuda a peinar mejor las pestañas. Habrá que ver si cae a copitos en la zona de las ojeras, pero por ahora súper bien con esta máscara de pestañas. Si llego a tener algún comentario adicional en un par de horas, dependiendo de si se corre alguno de los productos o si pierde intensidad, se los dejo a continuación. 6 horas más tarde. Bueno, vamos con una pequeña actualización respecto de cómo está el maquillaje. Son las 12:43, es decir que pasaron 6 horas desde que terminé el maquillaje. Y tema sombra, la verdad, igual. No perdió intensidad, no se corrió, nada. El delineador, lo mismo. Intensidad estable y tampoco se corrió, que es lo más importante. El delineador retráctil, en lo que es línea de agua, pierde un poquito de intensidad. Está bien que este ojo me lo toqué un poco, pero también en este se lo ve menos intenso y hay un poquitito apenas de acumulación en la zona del ángulo externo del ojo. Por último, tema máscara de pestañas. Si bien hay un poquitito apenas de caída en la ojera, se mantiene súper bien, no se corre. Así que ese es el estado 6 horas después del maquillaje. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar un me gusta, comentar y dejar un me gusta ayudan un montón al canal. Por supuesto, si quieren compartir el video también, suscríbanse, activen la campanita de notificación y yo los espero en el próximo video. Muchas gracias por mirar.